Mi nombre es Miranda, y esta es mi historia. Mis padres, Jack y Linda Thompson, tenían carreras exitosas, una hermosa casa en los suburbios y un plan que incluía tener un hijo, su preciado bebé, pero en lugar de eso, me compraron a mí. Recuerdo el día en que me di cuenta de que no era la niña que esperaban. Tenía 5 años y estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando escuché a mi mamá hablando por teléfono. Sí, es cierto, vamos a tener un niño. Su voz estaba llena de una emoción que nunca antes había escuchado. Oh, no tienes idea de cuánto tiempo hemos esperado por esto. Finalmente un hijo. Esas palabras me impactaron profundamente. En ese momento, no las entendí completamente, pero lo sentí, el dolor de ser la segunda opción. Las cosas cambiaron rápidamente después de que la barriga de mamá comenzó a crecer. La distancia entre nosotros crecía. Papá siempre estaba trabajando, y cuando estaba en casa, toda la conversación era sobre el bebé que venía en camino. Un día, mamá me llamó a la cocina. Miranda, cariño, tenemos que hablar. Me subí a una silla con las piernas colgando. ¿Qué pasa, mami? Ella no me miró mientras hablaba. Te quedarás con la abuela por un tiempo. ¿No es emocionante? Mamá y papá necesitan prepararse para el bebé. Te divertirás más con la abuela, de todos modos. Y así, de un momento a otro, me empacaron para la casa de la abuela. La abuela Rose era la mamá de papá, una profesora jubilada de literatura inglesa. Vivía en una casita acogedora, llena de libros y el olor a galletas recién horneadas. Vivir con la abuela era diferente. En realidad me prestaba atención. Me escuchaba cuando hablaba y no parecía molesta por mi presencia. Pasábamos horas leyendo juntas y ella me contaba historias sobre cuando era maestra. Por primera vez en mi vida, me sentí amada, realmente amada. 2 años pasaron volando. Tenía 7 años cuando papá apareció en la puerta de la casa de la abuela. Es hora de volver a casa, Miranda, dijo sin mirarme a los ojos. Tu hermano te necesita. Hermano. La palabra se sintió extraña mientras conducíamos de regreso. Papá llenó el silencio con una pequeña charla incómoda. El nombre de tu hermano es Isen. Tiene 1 año ahora. Eres una hermana mayor. Miranda, eso es una gran responsabilidad. Asentí sin realmente entender lo que eso significaba. No sabía que mi infancia estaba a punto de terminar. Nos detuvimos en el camino de entrada de nuestra casa. Se veía igual, pero se sentía diferente. Mamá estaba esperando en la puerta con un niño pequeño en brazos. Miranda, conoce a tu hermano Isen, dijo, con una voz extrañamente formal. Miré al niño gordito con cabello rubio y rizado, que gorgoteó y extendió una mano regordeta hacia mí. Hola, Isen, dije suavemente. Y así, a los 7 años, me convertí en algo más. Más que una hermana. Me convertí en cuidadora, en una responsabilidad, en una niñera incorporada. Mi infancia se escapó, reemplazada por pañales sucios, vigilancia constante y el peso de las expectativas. Era demasiado joven para soportarlo. Mientras mis compañeros jugaban con muñecas y aprendían a andar en bicicleta, yo cambiaba pañales y calentaba biberones. Miranda, ¿puedes cuidar a Isen mientras hago una llamada? Mamá decía. En realidad, no era una pregunta. Yo asentía, ya alcanzando a mi hermano pequeño. No es que no amara a Isen, lo amaba profundamente. Su sonrisa desdentada y su pequeño agarre en mis manos me habían conquistado desde el primer día. Pero la responsabilidad constante era abrumadora. Los días se confundían en una neblina de tareas escolares y cuidar de un bebé. Estaba agotada, luchando por mantenerme al día con la escuela mientras me aseguraba de que Isen estuviera seguro y feliz. Pero no importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente. Un día fatídico, llevé a Isen al parque. Ahora él estaba lleno de energía y curiosidad. Le di la espalda solo por un segundo para atarme el cordón del zapato, y en ese momento ocurrió el desastre. El grito de Isen atravesó el aire con un ruido sordo. Me giré para verlo tirado en el suelo, sangrando. El pánico se apoderó de mí mientras lo levantaba, tratando de calmar su llanto. Cuando llegamos a casa, mamá explotó. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada?, gritó mientras abrazaba a Isen. Se supone que debes estar vigilándolo. Lo siento, dije, pero para ellos no había excusas. Papá intervino, su rostro rojo de ira. Ve a tu habitación. Discutiremos tu castigo más tarde. Corrí escaleras arriba con lágrimas en los ojos. No era justo. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero yo solo era una niña. El incidente se sumó a otras veces, cuando Isen se quemó la lengua con gachas calientes porque no le soplé lo suficiente, o cuando se golpeó la cabeza en una caída que no pude evitar. Cada vez,
Los castigos se volvían más duros, y la decepción en los ojos de mis padres se hacía más grande. A través de todo esto, la abuela Rose fue mi salvavidas. Ella me visitaba cuando podía, y su presencia era un bálsamo para mi espíritu maltratado. Durante una visita, la escuché confrontar a mis padres en la cocina. «Esto es inaceptable», dijo la abuela, normalmente tan gentil, con una voz aguda. «Miranda es una niña, no una niñera. Su favoritismo hacia Isen la está lastimando». «Por favor, mamá», respondió mi papá, «estos son nuestros hijos. Sabemos lo que es mejor para ellos». «¿De verdad?», desafió la abuela, «porque desde mi punto de vista, están descuidando a una niña en favor del otro». «Eso es suficiente», intervino mamá. «Agradecemos tu preocupación, pero esta es nuestra familia. Criaremos a nuestros hijos como mejor nos parezca». Me enfoqué en mis estudios. La escuela se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía destacar por mis propios méritos. Mis buenas notas fueron una rebelión silenciosa contra la idea de que no era lo suficientemente buena. Los años pasaron rápido, y antes de darme cuenta, estaba en la secundaria, con la universidad acercándose, a pesar de la constante lucha en casa. Había logrado sobresalir en mis estudios. Era mi boleto para salir, mi oportunidad de libertad. Cuando llegó la carta de aceptación, apenas podía creer lo que veía. No solo me habían aceptado para estudiar administración de inversiones, sino que también había recibido una beca completa. Mis manos temblaban mientras leía las palabras una y otra vez. «Mamá, papá», grité corriendo escaleras abajo. «Obtuve una beca completa». «Gracias a Dios», suspiró mamá, con alivio evidente en su voz. «Eso nos ahorra una fortuna. Ahora podemos comenzar a ahorrar para el fondo universitario de Isen». Mi corazón se hundió. Por supuesto, no se trataba de mis logros, sino del dinero que ya no tendrían que gastar en mí. Los primeros meses en la universidad fueron un torbellino de clases, nuevos amigos y el estimulante sabor de la libertad. El dinero que me daban mis padres, combinado con las pequeñas cantidades que la abuela Rose me enviaba en secreto, era suficiente para sobrevivir. Cuidaba cada centavo, sabiendo lo valiosa que era esta ayuda. Pero, 6 meses después de mi viaje a la universidad, todo cambió de nuevo. Una noche, mientras estudiaba para un examen de finanzas, sonó mi teléfono. La voz de mi mamá sonó firme y seria. «Ya no te enviaremos más dinero. Isen necesita tutores si quiere tener alguna oportunidad en la universidad, así que debemos centrar nuestros recursos en el ahora». Sentí el conocido aguijón del rechazo, el ser dejada de lado. «Pero mamá, apenas puedo». «Ahora eres un adulto, Miranda», me interrumpió. «Necesitas resolver tus propios problemas. No podemos seguir apoyándote para siempre». Las semanas siguientes fueron una confusión de estrés y noches sin dormir. Recorrí bolsas de trabajo buscando cualquier puesto que pudiera encontrar. Finalmente, conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cercana. Las horas eran largas y la paga era baja, pero era algo. Equilibrar el trabajo y los estudios era brutal. Corría de las clases a los turnos, y luego me quedaba despierta hasta tarde estudiando. Las ojeras se convirtieron en algo permanente bajo mis ojos, y mis calificaciones comenzaron a bajar. Un día particularmente difícil, llamé a la abuela Rose, desesperada por una voz amiga. «Miranda, cariño, suenas agotada», dijo con evidente preocupación en su voz. Me rompí en lágrimas y le conté todo: la falta de dinero, las largas horas de trabajo, y lo difícil que era mantenerme al día con mis estudios. La abuela se quedó en silencio un momento y luego respiró hondo. «Escúchame, Miranda, concéntrate en tus estudios. Voy a aumentar tu asignación mensual, y no te atrevas a discutir conmigo sobre esto». «Pero abuela». «Sin peros», dijo con firmeza, «te mereces esta educación, y no deberías matarte trabajando para conseguirla. En cuanto a tus padres, bueno, digamos que hablaré con ellos». Fiel a su palabra, el apoyo de la abuela me permitió reducir mis horas de trabajo. Pude respirar de nuevo y concentrarme en mis clases. Mis calificaciones mejoraron, y por primera vez en meses, sentí esperanza. Los años en la universidad pasaron volando en una confusión de libros, exámenes y largas noches de estudio. Antes de darme cuenta, estaba parada en el escenario. Con el diploma en mano, el certificado brillaba intensamente mientras lo escaneaba. Entre la audiencia, vi a la abuela Rose, radiante de orgullo. Mis padres y Isen estaban notablemente ausentes. Con mi certificado en la mano, las puertas se abrieron. Conseguí un trabajo en Stonebridge Investments, una firma prestigiosa en la ciudad. El salario era más dinero del que jamás había visto, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente independiente.
Pude ahorrar dinero y me mudé con Sara, una compañera de trabajo que rápidamente se convirtió en amiga. Nuestro pequeño apartamento estaba lejos de los dormitorios, pero era nuestro, y sentí que era libertad cuando llegó mi primer cheque. Tenía claro lo que quería hacer con él. Recorrí todas las librerías de segunda mano de la ciudad hasta que encontré una rara primera edición del autor favorito de la abuela el fin de semana siguiente. Tomé un tren a mi ciudad natal con el regalo en la mano. El rostro de la abuela se iluminó cuando me vio en su puerta. «Miranda, qué sorpresa tan maravillosa», exclamó. Le presenté un libro envuelto y vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos cuando lo abrió. «Oh, mi querida niña», susurró, abrazándome fuerte. «No debiste haberlo querido». Dije que simplemente lo hice. «Hiciste mucho por mí, abuela». Mientras tomábamos el té, mencioné que quería visitar a mis padres. El rostro de la abuela se tensó un poco, pero ella asintió. «Estoy seguro de que les encantaría verte». Cuando llamé, la voz de mamá sonó distante. «Oh, este fin de semana estamos bastante ocupados. Tal vez, Miranda, en otra ocasión». El rechazo me dolió, pero lo dejé a un lado. Pasé el fin de semana con la abuela y disfruté de su calidez y su interés genuino en mi vida. Mientras abordaba el tren de regreso a la ciudad el domingo, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. El tiempo pasó. 2 años se fueron en un abrir y cerrar de ojos y mi carrera despegó. Mis jefes elogiaron mi ética de trabajo y mi visión. Y pronto comenzaron a llegar las bonificaciones. Pronto pude permitirme mi propio apartamento. Un pequeño espacio lleno de sol que era todo mío. Una noche, mientras me preparaba para una velada tranquila, sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. «Miranda», dijo sin rodeos. «Estos profesores simplemente no entienden a Isen. Le están dando calificaciones tan malas que apenas logró entrar en City College». Me mordí el labio, eligiendo mis palabras con cuidado. «Mamá, tal vez la universidad no sea el camino correcto para todos. Hay excelentes cursos vocacionales». «Isen no puede ser estúpido», espetó. «Tu hermano es brillante, mucho más inteligente que tú. De hecho, simplemente no lo entiende. Él les mostrará a todos que puede hacerlo». Mientras colgaba, miré alrededor de mi apartamento, que era una prueba tangible de mi éxito, pero de alguna manera todavía me sentía como esa niña que busca desesperadamente aprobación. La vida tiene una forma divertida de añadir expectativas mientras construía mi carrera, ladrillo a ladrillo. La experiencia universitaria de Isen se estaba desmoronando a su alrededor. Era un fresco día de otoño cuando mamá volvió a llamar, con la voz tensa por la frustración. «Isen ha sido expulsado», dijo sin preámbulos. «Él volverá a casa». Se desahogó sobre profesores injustos y un sistema diseñado para reprobar a estudiantes como Isen. Escuché y mordí mi lengua para no señalar los miles que habían gastado en su educación, los préstamos que habían tomado para alquilarle un apartamento de lujo y la generosa asignación que le habían dado. Todas las cosas que nunca tuve. «Algo resolveremos», concluyó mamá. «Isen solo necesita encontrar su camino». Pensé en Isen, que ahora tiene 21 años, regresando a la casa de nuestra infancia, mientras yo, a los 27, seguía adelante en mi carrera. El contraste era evidente, pero decidí dejar de lado ese pensamiento. La comparación es el ladrón de la alegría, pero después de toda una vida, el destino tenía otros planes para mí. Fue en un evento de la empresa donde conocí a Jack, alto, de ojos amables y con un ingenio rápido que me hacía reír como no lo había hecho en años. Nuestro romance fue un torbellino que me dejó sin aliento, y antes de darme cuenta, estábamos en una pequeña capilla intercambiando votos frente a un puñado de seres queridos. La abuela Rose estaba allí, por supuesto, radiante de orgullo. Mis padres también asistieron, aunque sus sonrisas parecían un poco forzadas. Isen no vino, citando un compromiso previo vago. Jack y yo nos mudamos a su apartamento, un espacio acogedor que rápidamente se convirtió en nuestro hogar. Sus padres, Tom y Ellen, me recibieron con los brazos abiertos. Su calidez fue un bálsamo para mi alma. Un año después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La alegría que me llenó fue indescriptible. Cuando lo anunciamos a nuestras familias, los padres de Jack estaban extasiados. La reacción de mis padres fue más moderada. ¿Sabes qué es?, preguntó mamá de inmediato. Negué con la cabeza. Es demasiado pronto para saberlo. A medida que pasaron los meses, el interés en el género del bebé se volvió casi obsesivo. Finalmente, cuando revelamos que era un niño, el alivio era palpable. El padre de Jack exclamó: «Es una noticia maravillosa, Miranda». Traté de no leer demasiado en su reacción.
y me concentré en prepararme para la llegada de nuestro hijo. El pequeño Alexander vino al mundo un martes lluvioso. Su mano se envolvió alrededor de mi dedo como si dijera: «Estoy aquí, mamá, te tengo». Mientras lo abrazaba, sentí que estaba a punto de darle todo el amor y el apoyo que había anhelado cuando era niña. Mientras navegaba por la nueva maternidad, Isen continuaba a la deriva. Conseguía trabajos ocasionales aquí y allá, pero nada fijo. Todavía vivía en casa, lo que provocaba la frustración mal disimulada de nuestros padres durante una rara cena familiar. Intenté abordar el tema con delicadeza. «Sabes, Isen, hay un puesto de nivel inicial vacante en mi empresa. Podría hablar bien de ti». «Miranda», interrumpió mamá bruscamente, «tu hermano no necesita tu caridad. Solo se está tomando su tiempo para encontrar la oportunidad adecuada». Papá asintió con la cabeza. «Tú tuviste suerte, Miranda. Las cosas simplemente encajaron para ti. No todos lo tienen tan fácil». Parpadeé, atónito, afortunado en las noches de insomnio, estudiando, y durante los años haciendo malabares entre el trabajo y la escuela. La lucha constante por demostrar mi valía no se sentía como suerte, pero me tragué mi respuesta, sin querer comenzar una discusión. Mientras miraba alrededor de la mesa, vi las posturas defensivas de mis padres, la expresión hosca de Isen y a Alexander balbuceando alegremente en su silla alta. En ese momento, me di cuenta de algo profundo: la familia no se trata solo de sangre, se trata de apoyo, comprensión y amor incondicional. A veces, la familia que eliges puede llenar los vacíos que deja aquella en la que naciste, especialmente cuando se acercaba el 5º cumpleaños de Alexander. Hicimos un viaje a mi ciudad natal, Jack, nuestro hijo y yo. Nuestra primera parada fue la casa de la abuela Rose. Pasamos una tarde maravillosa con ella. Alexander estaba cautivado por sus historias y las fotos antiguas que ella le mostró. Cuando nos íbamos, la abuela me llevó a un lado. «Tus padres han estado luchando», dijo en voz baja. «Tal vez sea hora de dejarlo pasado en el pasado». Al día siguiente, estábamos en la puerta de mis padres. Mamá respondió, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Papá estaba en su sillón y Isen recostado en el sofá. Ambos miraron hacia arriba cuando entramos. Después de unos saludos incómodos y una pequeña charla forzada, mamá se aclaró la garganta. «Miranda, necesitamos hablar contigo sobre algo». Lo que siguió fue una explicación vacilante de sus problemas financieros, las facturas médicas, el desempleo continuo de Isen, la deuda universitaria persistente. Todo se había acumulado. «Odiamos preguntar», dijo papá, sin mirarme a los ojos, «pero nos vendría bien un poco de ayuda». Miré a Jack, quien me asintió sutilmente. A pesar de todo, estos eran mis padres. Entonces, escuché decir: «Puedo enviar algo de dinero cada mes». El alivio en sus rostros era palpable y resolvimos los detalles. 1,500 pesos al mes, con el entendimiento de que podrían comunicarse si surgían emergencias durante los siguientes 2 años. Fielmente, envié el dinero cada mes. Hubo solicitudes ocasionales de ayuda adicional, como un calentador de agua roto o reparaciones inesperadas del auto que siempre tenía que hacer. Me sentí bien de poder ayudar y tal vez finalmente ganar su aprobación. Cuando llegó el día de Acción de Gracias, nos encontramos de regreso en la casa de mi infancia. La casa estaba llena de tías, tíos, primos y la abuela Rose, todos reunidos alrededor de la mesa del comedor mientras comíamos. Mamá y papá no podían dejar de hablar de Isen. «He estado en su nuevo trabajo durante 3 meses», dijo mamá, criticando a un gran trabajador. Papá intervino. «¿Viste los nuevos cojines del sofá que Isen compró con su primer cheque de pago?». Mencionó las paredes y los electrodomésticos actualizados en la cocina, todos comprados con el dinero que he estado enviando, pero me mordí la lengua para no estropear el ambiente. Jack apretó mi mano debajo de la mesa en una muestra silenciosa de apoyo. Alexander, ajeno a las corrientes subterráneas, charlaba alegremente con sus primos. La cena de Acción de Gracias continuó, y la charla familiar llenaba el aire. Estaba empezando a relajarme cuando Alexander tiró de mi manga. «Mamá, ¿puedo ir a jugar a la otra habitación?», preguntó, con los ojos brillantes de un niño de 5 años. «Claro, cariño, pero no hagas mucho ruido», asentí, alborotando su cabello mientras él se alejaba corriendo. Volví a la conversación. Apenas había pasado 1 minuto cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y la confusión surcó mi ceja. El identificador de llamadas decía «Mamá». Miré a mi madre, que estaba sentada directamente frente a mí en la mesa. «Mamá, ¿por qué me llamas?», le pregunté. Ella frunció el ceño y sacudió la cabeza. «No te llamo, querida. Mi teléfono está en la sala de estar». En ese momento, Alexander reapareció en la puerta.
con el teléfono de mi madre agarrado en sus pequeñas manos. La habitación quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia él. «Mamá», dijo. Su voz sonó en el silencio repentino. Encontré el teléfono de la abuela y quise ver con quién hablaba. Vi un nombre raro, Vaca de Efectivo. Hice clic en él para ver a quién llamaría. «¿Por qué te llamó mami? ¿Qué es una fuente de ingresos?» Las palabras me golpearon como un golpe físico. Vaca de ingresos. El flujo es que todo lo que les deseo. Miré alrededor de la mesa. Mis parientes estaban sentados, con los cubiertos congelados a medio camino de sus bocas. La abuela Rose tenía una expresión de shock e ira, y mis padres se habían puesto mortalmente pálidos. El silencio se prolongó, denso y asfixiante, hasta que algo dentro de mí se rompió. Me levanté de la silla, raspando ruidosamente el suelo. «Vaca de efectivo», repetí con voz temblorosa. «¿Es eso lo que soy para ustedes?» Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Mi padre ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Déjenme decirles algo», continué, dirigiéndome a toda la mesa. «Durante los últimos 2 años, he estado enviando a mis padres 1,500 pesos cada mes. Cuando me pidieron más, también les envié todas esas cosas nuevas que han estado admirando, las cortinas, los electrodomésticos, la pintura fresca que compré con mi dinero. Podía sentir las lágrimas picar en mis ojos, pero parpadeé para contenerlas. Hice esto a pesar de haber sido tratada durante años como si fuera la segunda mejor, a pesar de que me enviaron lejos cuando era niña, a pesar de tener que trabajar para terminar la universidad mientras a Isen le entregaban todo. Lo hice porque pensé que tal vez finalmente me verías y estarías orgulloso de mí». Mi voz se quebró con las últimas palabras. «Pero en cambio, solo soy tu fuente de ingresos, una fuente a la que debes ordeñar hasta dejarla seca». La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar la caída de un alfiler. Jack se levantó y me rodeó con su brazo durante un largo rato. Alexander, que estaba a mi lado, no entendía del todo, pero sentía la tensión y envolvió sus brazos alrededor de mis piernas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me quedé allí con el corazón acelerado, esperando que mis padres dijeran algo, cualquier cosa, una disculpa, una explicación, incluso una negación. Pero, ¿qué vino? Luego me sorprendió profundamente ver el rostro de mi madre endurecido, con sus ojos brillando de indignación. «Bueno, por supuesto que nos ayudas. Te dimos a luz, te criamos, es tu deber. No seas tan sensible por un contacto telefónico tonto». Me sentí como si me hubieran abofeteado años de frustración reprimida y dolor que salieron a la superficie. «Amiga, lo que piensas es que esto está bien. Déjame dejar esto claro, a partir de hoy, ya no tengo más dinero, no más ayuda, estoy cortando lazos». Ante la mención de perder apoyo financiero, el comportamiento de mamá cambió al instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Cómo puedes ser tan desalmado después de todo lo que hemos hecho por ti?». Miró alrededor de la mesa buscando apoyo de nuestros familiares, pero para su sorpresa y la mía, se quedaron en silencio, uno por uno. Miraron hacia otro lado, ante su mirada suplicante. La abuela Rose habló con voz temblorosa de ira. «Sin corazón, ¿te atreves a llamar a Miranda sin corazón después de lo bien que la has tratado? Déjame decirte algo, tampoco quiero tener nada más que ver contigo, y puedes olvidarte de cualquier herencia». Todos se volvieron hacia Miranda y Alexander. La habitación estalló en caos. Mamá estaba sollozando. Papá trataba de calmarla y Isen se quedó sentado, luciendo desconcertado. En medio de todo, sentí la mano de Jack en mi hombro. «Creo que es hora de que nos vayamos», dije suavemente y asentí. De repente exhausto, reunimos a Alexander con nuestras cosas. Nos despedimos de la abuela Rose y de los demás parientes, y nos fuimos sin decir una palabra más a mis padres. Fiel a mi palabra, detuve todo apoyo financiero. La llamada comenzó casi de inmediato, primero suplicando, luego enojado, y después francamente abusivo. Cuando los mensajes se convirtieron en amenazas, les advertí que emprendería acciones legales si no paraban. Eventualmente, las llamadas y los mensajes se detuvieron. La vida continuó. Me concentré en mi carrera, en Jack y en criar a Alexander. La abuela Rose se convirtió en una parte importante de nuestras vidas. Su amor y apoyo fueron un bálsamo para la herida dejada por mis padres. Los años pasaron. Escuché que Isen había acumulado deudas importantes. Mis padres, en un último esfuerzo por sacarlo de apuros, tuvieron que vender su casa. Los 3 terminaron en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Cuando escuché la noticia, me sorprendió descubrir que no sentía nada, ni satisfacción, ni lástima, ni siquiera enojo. Habían tomado sus decisiones, tal como yo había tomado las mías.
Hoy, mientras veo a Alexander jugando en nuestro patio trasero, con Jack a mi lado y la abuela Rose riéndose desde su silla favorita en el patio, me di cuenta de algo profundo. Finalmente encontré mi lugar, mi valor, y nadie me lo puede quitar.